Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta capelina o mañanita a crochet. La vamos a tejer utilizando esta puntada sencillísima donde solamente repetirán una vuelta y luego terminaremos con esta orilla tan bonita. Esta capelina la tejerán sobre sus propias medidas. Lo único que es igual para todas las tallas, y estoy hablando de adolescentes y mujeres adultas, es el cuello. Todos vamos a comenzar con el mismo número de cadenas y haciendo los mismos aumentos. Vamos a generar un cuello muy amplio de aproximadamente 60 centímetros de circunferencia por donde pasa cualquier cabeza cómodamente y va a quedar muy bien sobre sus hombros. Y ya después les indico cómo continuar tejiendo sobre sus propias medidas. Los materiales que necesitaremos para tejerla son lana en un grosor 4 o grosor medio. La cantidad no se las puedo precisar porque esa depende del tamaño que cada quien le dé a su capelina. En mi caso, por ejemplo, para esta que tejí, la tejí para mí, yo soy una persona menuda de talla pequeña. Para esto utilicé aproximadamente 250 gramos de material, así que esto puede servirles de guía para más o menos calcular la cantidad de material que ustedes necesitarán. En cuanto al gancho, utilizaremos un gancho 6 milímetros. También necesitamos aguja lanera para esconder los hilitos que nos queden al final, tijeras y cinta métrica. Antes de continuar, les recuerdo suscribirse al canal y denle al me gusta que está ahí abajo. Eso nos ayuda muchísimo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter en ese arito que quedó el gancho, es el gancho 6 milímetros y lo ajustamos. Y ahora haremos 60 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho. 2, lazada y pasamos 3. Y así continuamos hasta tener 60 cadenas. Ya que tenemos las cadenas listas, lo que haremos será formar un anillo. Así que uniremos la última cadena con la primera. Para eso vamos a tener mucho cuidado aquí de recorrer nuestras cadenas siempre viendo la cara del derecho de ellas. Hay que tener mucho cuidado de que no se tuerzan. Entonces vamos avanzando con mucho cuidado sin que se tuerzan las cadenas, siempre viendo el lado derecho de ellas. Y aquí he llegado ya a la primera cadena, así que ahí vamos a hacer un punto deslizado. Metemos el gancho en esa primera cadena, tomamos la lana, la pasamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho y ya está. Ya hemos formado este anillo. Haremos ahora un punto medio alto extendido en cada cadena. Empezaremos en la primera, donde hicimos el punto deslizado. Entonces, vamos a dar una lazada. Metemos el gancho en esa primera cadena. Lazada sacamos hebra. Lazada sacamos una argolla nada más. Y lazada sacamos 3 argollas. Ese es un punto medio alto extendido. Vamos a seguir así en cada cadena. Y pueden ir tejiendo sobre este hilito que quedó para que ya quede escondido. Si así se les hace más fácil. Entonces vamos a la cadena que sigue, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos las 3 argollas que tenemos en el gancho. Otra vez, lazada, siguiente cadena, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos 3 argollas. Pues así vamos a continuar haciendo un punto medio alto extendido en cada cadena y nos vemos al final. Me quedan estas 2 cadenas donde tejer, así que voy a hacer estos últimos puntos medios altos extendidos. Aquí está la última. Como tejimos 60 cadenas
tenemos que tener en total 60 puntos medios altos extendidos. Y ahora vamos a unir la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Así que ahí metemos el gancho, sacamos por ahí la lana y por la argolla que tenemos en el gancho. Vamos a tejer en redondo, pero vamos a ir y venir en las vueltas. Así que siempre al final de cada vuelta vamos a dar vuelta al tejido para comenzar una nueva. Entonces, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. Vamos a continuar haciendo puntos medios altos extendidos, uno en cada punto. Empezamos en el primer punto, que es el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ahí hacemos entonces el primer punto medio alto extendido. Y vamos a continuar así en cada punto. Voy al que sigue. Un punto medio alto extendido. En el siguiente igual. Así vamos a dar toda la vuelta y nos vemos al final. Me queda un punto donde tejer, que es este. Aquí en este punto donde vemos este hilo que sale, que es la cadena que hicimos para subir, ahí ya no tejemos. Nuestra vuelta termina aquí. Entonces ahí voy a hacer este último punto medio alto extendido. Deben de tener la misma cantidad de puntos que tuvieron en la primera vuelta. Todavía no comenzamos a aumentar. Entonces ahora unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto medio alto extendido. Lo que vamos a hacer ahora es repetir esta última vuelta 2 veces más, para así tener un total de 4 vueltas con este número de puntos, que son 60 puntos medios altos extendidos. La van a repetir tal cual. Acuérdense que suben con una cadena que no cuenta como un punto, dan vuelta al tejido, comienzan a tejer en el primer punto que está pegado a la cadena que acaban de hacer. Tejen ahí el primer punto medio alto extendido y continúan así en cada punto. Acuérdense que su vuelta termina aquí, en este punto donde vemos la cadena que hicimos para subir, ahí ya no tejemos. Entonces, por favor, vamos a tejer 2 vueltas más, igual a esta última que acabamos de hacer. Pues ya tejí esas 2 vueltas más de puntos medios altos extendidos. Así va el tejido. Tengo 4 vueltas en total. 1, 2, 3 y 4. Y bueno, si ustedes también ya tejieron hasta aquí, vamos a continuar ahora y haremos una vuelta ya con aumentos. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta que vamos a hacer con aumentos, comenzamos a tejer en el primer punto. Ahí hacemos un punto medio alto extendido. En el punto que sigue hacemos también un punto medio alto extendido. Y ahora en el punto que sigue vamos a hacer un aumento. Lo haremos tejiendo ahí 2 puntos medios altos extendidos. Así que vamos al punto que sigue, hacemos un punto medio alto extendido y en el mismo punto hacemos otro punto medio alto extendido. De esa manera hemos aumentado un punto. Ahora continuaremos repitiendo esto, es decir, un punto medio alto extendido en un punto medio alto extendido en el que sigue y luego un aumento haciendo 2 puntos medios altos extendidos en el mismo punto. Lo voy a hacer con ustedes. Entonces vamos a tejer aquí un punto medio alto extendido en un punto. En el punto que sigue también hacemos un punto medio alto extendido y ahora hacemos un aumento con 2 puntos medios altos extendidos en el mismo punto. Ahí está uno y otro más en el mismo punto. Continuamos igual. Un punto medio alto extendido. En el siguiente punto también un punto medio alto extendido. Y ahora en el que sigue hacemos un aumento
Ahí está. Entonces vamos a continuar repitiendo esta secuencia y nos vemos al final. En el final de la vuelta acabo de hacer aquí un aumento, así que me toca en el punto que sigue hacer un punto medio alto extendido. En el siguiente punto también hago un punto medio alto extendido y en el último punto que tenemos, que es este, acuérdense, aquí donde tenemos la cadena que hicimos para subir, ahí ya no tejemos. Entonces, en el último punto terminamos con un aumento. Y ahora unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Ahora haremos una vuelta sin aumentar, porque en esta parte siempre vamos a hacer una vuelta con aumentos y una vuelta sin aumentos, una vuelta con aumentos y una vuelta sin aumentos. Y ahora les hablo de la secuencia que vamos a utilizar para los aumentos, que es muy sencilla. Entonces, nos toca hacer una vuelta sin aumentos. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y tenemos que tejer un punto medio alto extendido en cada punto. Comenzamos en el primero. Terminamos esta vuelta sin aumentos, este es mi último punto, y unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto extendido. Como habíamos dicho, vamos a hacer una vuelta aumentando puntos y una vuelta sin aumentar. Y la secuencia para hacer esos aumentos es muy sencilla. Fíjense bien, si la primera vez que aumentamos hicimos 2 puntos medios altos extendidos, uno en cada punto, y luego hicimos un aumento, en esta siguiente vuelta que nos toca aumentar, vamos a hacer 3 puntos medios altos extendidos, uno en cada punto y luego un aumento. Después haremos una vuelta sin aumentar. Luego haremos otra vuelta de aumentos. ¿Cómo nos tocará? Bueno, pues ahora haremos 4 puntos medios altos extendidos, uno en cada punto y luego un aumento. Luego una vuelta sin aumentar. Y en la que sigue, bueno, pues si ya habíamos hecho 4, pues ahora vamos a hacer 5 puntos medios altos extendidos, uno en cada punto y luego un aumento. ¿Sí? Es muy sencilla la secuencia, siempre vamos aumentando un punto entre aumento y aumento. Entonces, voy a hacer con ustedes esta vuelta donde nos toca aumentar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, comenzamos a tejer en el primer punto. Como habíamos dicho, es una vuelta donde haremos aumentos. Y si en la primera hicimos 2 puntos medios altos extendidos, uno en cada punto, ahora vamos a hacer 3. Así que empezamos a tejer en el primer punto, hacemos un punto medio alto extendido, en el punto que sigue hacemos el segundo y en el punto que sigue hacemos el tercero. Y ahora hacemos un aumento, lo hacemos igual, haciendo 2 puntos medios altos extendidos en el mismo punto. Ahí tengo uno y otro más en el mismo punto. Y entonces continuamos repitiendo esto. 3 puntos medios altos extendidos, uno en cada punto. Ahí está 1, siguiente punto 2 y siguiente punto 3. Y luego hacemos un aumento. Ahí está. Y continuamos repitiendo esto y nos vemos al final de la vuelta. Pues acabo de hacer aquí un aumento, así que me toca hacer 3 puntos medios altos extendidos, uno en cada punto. Ahí está 1, 2 y 3. Y en el último punto terminamos con un aumento.
y unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Y ahora, como habíamos dicho, nos toca hacer una vuelta sin aumentar. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, comenzamos a tejer en el primer punto y como es una vuelta sin aumentos, entonces hacemos un punto medio alto extendido en cada punto. Termino esta vuelta, este es mi último punto y unimos con un punto deslizado en el primer punto. Tocará hacer ahora una vuelta de aumentos y según la secuencia que estamos siguiendo, si la última vez que hicimos aumentos nos tocó hacer 3 puntos medios altos extendidos, uno en cada punto y luego un aumento, entonces ahora nos tocará hacer 4 puntos medios altos extendidos, uno en cada punto y luego un aumento. La voy a empezar con ustedes para que no quede ninguna duda. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, empezamos siempre a tejer en el primer punto, el que está pegado a la cadena, entonces nos toca hacer 4 puntos medios altos extendidos, ahí está, 1, siguiente punto, 2, siguiente punto, 3 y siguiente punto, 4. Y ahora hacemos un aumento, como siempre, con 2 puntos medios altos extendidos en el mismo punto. Y continúan repitiendo esto, 4 puntos medios altos extendidos, uno en cada punto y luego un aumento. Una vez que terminen esta vuelta, van a hacer una vuelta sin aumentar, así como lo hemos venido haciendo. Pues continuarán realizando los aumentos de esta manera. Ya vieron que es muy sencillo. Van a seguir con esta secuencia donde comenzaron con 2 puntos y un aumento, luego hicimos 3 puntos, un aumento, luego 4 puntos, un aumento, después seguirán 5 puntos y un aumento, 6 puntos y un aumento, etcétera, etcétera. Y acuérdense que lo hacemos en una vuelta sí y en una vuelta no, en una vuelta sí aumentamos, en una vuelta no aumentamos. Van a continuar así. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues si doblan su canesú, hemos estado viéndolo así. Si doblamos el canesú para esta capelina que estamos haciendo, vamos a continuar hasta que este tejido, al ponerlo sobre sus hombros, abarque hasta el final de sus hombros, ¿ok? Aproximadamente. Esta orilla de aquí tiene que llegar hasta aproximadamente el final de sus hombros. Y vamos a procurar terminar en una vuelta por el revés del tejido. ¿Y cuál es el revés del tejido? Porque hasta ahora los dos lados se ven iguales. Bueno, vamos a tomar como el derecho del tejido, donde vemos el derecho de los puntos medios altos extendidos de la primera vuelta. Por lo tanto, el otro lado, donde vemos el revés de esos puntos medios altos extendidos, será el revés del tejido. Así que tenemos que terminar en una vuelta donde veamos este lado. Ya saben, si se pasan un poquito del límite de sus hombros, del final de sus hombros, no pasa nada. ¿Ok? Esto se va a ajustar igual, va a quedar muy bien. Pues yo ya tengo aquí terminada esta parte del canesú, de la capelina. En mi caso solo hice 2 vueltas de aumentos porque soy una persona muy menuda y con eso fue suficiente para alcanzar la orilla de mis hombros. Pero ya saben que esto será diferente para cada persona, pues cada quien tenemos proporciones diferentes. Entonces, ustedes ya saben, tuvieron que tejer hasta alcanzar esa orilla o ese límite de sus hombros. Lo que vamos a hacer ahora es tejer la puntada que lleva abajo la capelina. Así que vamos a hacerlo. Acuérdense que hemos terminado en una vuelta por el revés del tejido y por favor, antes de comenzar con la puntada, es muy importante que cuenten los puntos que hicieron en la última vuelta y se aseguren de tener un número par.
En caso de que no lo tengan, por favor van a agregar un punto extra ahí en el último punto donde tejieron. Eso es muy importante. Tenemos que iniciar con un número par de puntos esta parte. Y una vez que estén listos, vamos a empezar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a empezar a tejer en el primer punto. Esta puntada es sencillísima. En el primer punto hacemos un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en ese primer punto, lazada sacamos hebra y lazada sacamos las 3 argollas. Ahora hacemos una cadena y vamos a tejer un punto medio alto en el mismo punto donde tejimos. Así que ahí volvemos a meter el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ahora saltamos un punto y en el que sigue hacemos este mismo motivo. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Hacemos una cadena y ahora tejemos otro punto medio alto en el mismo punto. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada sacamos las 3 argollas. Así vamos a continuar saltando un punto y después haciendo este motivo que asemeja a una pequeña V aquí. Saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto en el mismo punto. Nuevamente saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Y así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Vamos a terminar la vuelta. He tejido aquí un motivo de V, así que salto un punto, voy al que sigue, hago lo mismo. Y nos debe de quedar un punto, el último, este. Aquí ya no tejemos. Este último punto lo vamos a saltar y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto medio alto de la vuelta. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a continuar haciendo lo mismo, puntos medios altos, cadenas y puntos medios altos. Comenzaremos a tejer en el primer espacio de cadena que tenemos, que aquí está. Ven, si se fijan, aquí hay una V, aquí está el punto medio alto, aquí está la cadena y aquí está el punto medio alto. Entonces, en ese espacio de cadena, entre los dos puntos medios altos, ahí vamos a hacer lo mismo. Un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Y así vamos a continuar. Vamos al siguiente espacio de cadena, que aquí está. Tenemos aquí esta V en el espacio de cadena. Tejemos lo mismo. Un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto en el mismo espacio. Entonces siempre vamos a tejer en esos espacios de cadena que nos quedaron entre los dos puntos medios altos. Aquí voy al que sigue. Aquí está esa V en el espacio de cadena. Hago un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto en el mismo espacio. Muy, muy sencillo. Entonces vamos a continuar así. Y vamos a terminar la vuelta en esa última V que tenemos, que aquí está. Ven, aquí está el punto medio alto, la cadena y el punto medio alto. Así que en este espacio de cadena terminamos haciendo lo mismo. Un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto en el mismo espacio. Y unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Y ahora se trata, muy fácil, de continuar repitiendo esta vuelta número 2 tal cual acaban de hacer.
hasta que lleguen casi a la altura de sus codos. Yo propongo unos 4 centímetros arriba de la altura de sus codos, porque vamos a hacer una orilla que mide aproximadamente 4 centímetros y con eso ya llegaría esta capelina más o menos a la altura de los codos, que es lo que yo sugiero. Pero si alguien quisiera dejarla más corta, adelante, no hay ningún problema. Dejan nada más considerando esa orilla que vamos a hacer al final, que mide unos 4 centímetros de ancho aproximadamente. Y eso sí, muy importante, debemos de terminar en una vuelta por el derecho del tejido. Pues yo ya he alcanzado la distancia que necesitaba, quería enseñárselos por la espalda para que vieran cómo la unión de las vueltas no se nota y nos queda derechita, queda muy muy bien. Ahora voy a abrir la toma y aquí tenemos por delante, queda muy bonita la puntada. En mi caso yo tejí hasta alcanzar aproximadamente 30 centímetros, pero ya saben que esto será diferente para cada persona. He terminado en una vuelta por el derecho del tejido, así como habíamos dicho, y ahora lo que nos toca es hacer la orilla inferior. Entonces ahí donde terminaron subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a hacer puntos medios altos. Vamos a tejer un punto medio alto en cada punto, es decir, no vamos a tejer en las cadenas y lo vamos a hacer tomando la tercera hebra de cada punto. Entonces, vamos a empezar a tejer aquí en el primer punto, el que tenemos pegado a la cadena. Ahí hacemos el primer punto medio alto y fíjense bien, si giramos un poquito el tejido, vemos esta V que tenemos aquí, que es la cabecita del punto. Tenemos una hebra delantera y una hebra trasera. Y aquí, frente a nosotros, tenemos esta hebra de aquí, en cada punto, que es la tercera hebra o la hebra inferior. Y esa es la que vamos a tomar para hacer estos puntos medios altos. Así que vamos a ese primer punto, damos una lazada, tomamos aquí la hebra inferior, así, y hacemos un punto medio alto. Vamos al punto que sigue, aquí está. Tenemos aquí las dos hebras superiores y aquí frente a nosotros tenemos esa hebra inferior, que es la que vamos a tomar, así. No se preocupen si sienten que al principio les cuesta un poco de trabajo, es normal. Solo tengan paciencia. Vamos a buscar el siguiente punto. Acuérdense que en las cadenas no vamos a tejer. Entonces aquí, por ejemplo, tengo una cadena que voy a saltar. Voy al siguiente punto, que es este. Ven, aquí está el cuerpo del punto y aquí está su cabecita. Aquí están las dos hebras superiores y aquí, frente a nosotros, está la hebra inferior, que es la que tomamos. Así. Y hacemos un punto medio alto. Siguiente punto, vean, aquí está esa hebra inferior frente a nosotros y aquí están las dos superiores. Así que tomamos esa hebra inferior, así. Aquí tengo una cadena, ahí no tejemos, vamos al punto que sigue, que es este. Aquí está frente a nosotros esa hebra inferior, la tomamos y hacemos un punto medio alto. Pues así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Y aquí un pequeño consejito en caso de que les esté costando mucho trabajo tomar esa hebra inferior. Pueden primero con el gancho tomarla de arriba, así, meter el gancho por arriba, empujarla un poquito hacia adelante para aflojar esa hebrita y luego ya la toman fácilmente. Pues voy a hacer ya el último punto aquí. Aquí tenemos la cadena y luego tenemos este punto donde vemos el hilo de la cadena que hicimos para subir. Entonces aquí ya no tejemos, acuérdense. Vamos a unir entonces la vuelta con un punto deslizado en el primer punto medio alto que hicimos.
deben de seguir teniendo un número par de puntos, pero en caso de que se les haya perdido alguno por ahí, entonces hagan un punto extra en el último punto donde tejieron. No pasa nada. Vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y en esta vuelta vamos a hacer puntos bajos, un punto bajo en cada punto, y ahora lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás de cada punto. Fíjense bien, tenemos aquí el primer punto donde vamos a comenzar y si giramos tenemos la hebra delantera que es la que está más cerca de nosotros y la hebra trasera que es la que está más lejos. Así que esa es la que vamos a tomar. Pasamos el gancho así, lazada, sacamos hebra y lazada sacamos las dos argollas. Y ahí tenemos un punto bajo. Así vamos a continuar en cada punto. Entonces giramos el tejido. Tenemos la hebra delantera, la hebra trasera, que es la que tomamos así. Lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos dos argollas. Siguiente punto, igual. Lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las dos argollas. Me toca hacer ya el último punto, aquí donde tenemos la cadena, ahí ya no tejemos. Y unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo. Al tomar los puntos así nos ha quedado este adorno muy sutil con espigas. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto. Hacemos un punto bajo. Y en el punto que sigue vamos a hacer un punto bellota. Esto se hace así. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra. Lazada y vamos a sacar una argolla. Lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Ahora damos una lazada y sacamos otra vez solo una argolla. Así, tenemos 5 argollas en el gancho. Ahora damos una lazada y la sacamos todas de una vez. Esa bolita que formamos se va a ver por el otro lado. Y vamos a continuar repitiendo esto, un punto bajo y un punto bellota, así a lo largo de toda la vuelta. Voy a hacerlo con ustedes nuevamente. Entonces, en el punto que sigue nos toca hacer un punto bajo. Y en el siguiente punto nos toca hacer un punto bellota. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada sacamos una argolla. Lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos una argolla. Y ahora damos una lazada y sacamos todas las argollas del gancho. Nuevamente, siguiente punto, hacemos un punto bajo y en el que sigue un punto bellota. Lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco una argolla. Otra vez, lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco una argolla. Y lazada, saco todas las argollas de una vez. ¿Ven? Es muy sencillo. Entonces vamos a continuar así. Acabo de hacer aquí un punto bajo y en el último punto, que es este, que ya no tejemos, nos toca hacer un punto bellota. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo para cerrar la vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Empezamos en el primero, ahí hacemos el primer punto bajo y continuamos así en cada punto. Miren, aquí está el que sigue, que es el punto bellota. Tengan cuidado de no saltar ningún punto.
y terminamos la vuelta en el último punto, que es este. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Y vamos a hacer ya la última vuelta. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, empezamos a tejer en el primer punto, ahí hacemos un punto medio alto extendido y en el punto que sigue hacemos un punto deslizado. Y continuamos repitiendo esto. Un punto medio alto extendido y un punto deslizado en el siguiente punto. Acabo de hacer aquí un punto medio alto extendido, así que en el último punto nos toca hacer un punto deslizado. Y unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Ya pueden cortar su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y ya hemos terminado esta orilla que ha quedado muy bonita. Ahora vamos con el cuello. Pueden dejar su capelina así o pueden agregar un cuello, que es lo que yo voy a hacer ahora. Entonces vamos a agregar una hebra nueva en la parte de atrás donde tenemos la unión de las vueltas. Tenemos aquí la unión de las vueltas y vamos a agregar una hebra nueva aquí en la primera cadena que tenemos a la izquierda de esa unión. Así que por ahí pasamos el gancho, sacamos la lana y hacemos una cadena para asegurarla. Podemos ir tejiendo sobre este hilito para que ya quede escondido. Y en esa misma cadena vamos a hacer el primer punto medio alto extendido. Pues el cuello lo haremos así, con puntos medios altos extendidos. Ahí está el primero y vamos a continuar tejiendo uno en cada cadena hasta dar toda la vuelta. Así que aquí voy a la siguiente cadena y hago un punto medio alto extendido. La siguiente cadena, lo mismo. Y así continuamos. Aquí voy a tejer ya en la última cadena. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto. Y yo propongo hacer 4 vueltas en total en esta parte. Llevamos una. Son como las 4 vueltas que tejimos primero en el canesú, ¿se acuerdan? Entonces siempre, ya saben, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, siempre empezamos a tejer en el primer punto, ahí hacemos un punto medio alto extendido, continuamos así en cada punto, ya saben, tejemos hasta aquí, aquí ya no tejemos y unimos con un punto deslizado la vuelta, así hasta tener 4 vueltas, o en caso de que alguien quiera tejer más vueltas, adelante, no hay ningún problema. Pues yo ya estoy terminando la 4ª vuelta, este es el último punto. Si ustedes también ya terminaron, pues unimos con un punto deslizado en el primer punto. Ya pueden cortar la lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Miren, ahí están estas 4 vueltas que hice ahora, que fue 1, 2, 3 y 4. Entonces ya tenemos este detalle en el cuello. Por el lado del revés del tejido y con ayuda de la aguja lanera hay que esconder todos los hilitos que hayan podido quedar por ahí. Se trata de pasarlos un poquito entre los puntos, no hace falta seguir ningún orden. Y una vez que hayan terminado, si les queda algún sobrante, córtenlo. Y una vez que escondieron los hilitos que quedaron por ahí, pues ya está lista nuestra capelina o nuestra mañanita, como ustedes le quieran decir. Quedó muy muy linda y ya vieron que se tejió fácil y rápido. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y también a 2 agujas. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información
Les dejo un enlace para que entren a nuestro canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.